Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? THS patrocina esta reacción y nos trae a una banda que se llama Dimaris. El tema se llama Paint y bueno, pues creo que es la primera vez que se pasa por el canal, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. I close my eyes, can't sing a melody, but only close my eyes and I won't see. Should I desire Vale. No me lo esperaba. Yo tampoco. Tal y como han comenzado, pensaba yo que iba a ser más melódico, más... Sí, sí, más Ah, tranquilito. bien. Bueno, a ver. em, Vamos a empezar añadiendo un poquito de contexto, ¿no? Porque, claro, la letra de esta banda que se llama Dimaris con Paint requiere sumergirse casi en el tema de la autorreflexión, el trauma, la transmutación emocional y, y bueno, aquí nos dice que el dolor no es solamente una sensación, sino que es la materia prima de la propia identidad. Ojo al dato. Qué profundo. Sí, claro. Aquí la letra juega con temas como la homofobia, la relación conceptual entre el dolor y la pintura, que claro, en inglés es pain y paint, y juegan con eso. Em, el tema de que el protagonista se describe como si fuera un lienzo en blanco. em, bueno, un lienzo, a ver, no, mejor dicho, un lienzo vacío sería la... Y que la vida a través de las experiencias traumáticas es lo que le aporta el color. Bueno, también dice que el color no viene de la alegría, sino de la sangre, de las lágrimas y de la frustración. Em, y el mensaje es algo así como soy el resultado de lo que me ha dolido. Toma ya. La letra tiene... Bueno, pues claro, para es que dicen algo así como existir es doler. Dice, lo que ves como una cicatriz, yo lo veo como mi obra maestra. Bien. Y después también habla del desvanecimiento del yo. Es decir, habla de borrarse, de ser pintado encima. Am, bueno. Y dice, bueno, que tiene ahí la lucha por mantener la propia esencia frente a las capas de pintura que otros nos imponen. Se refiere a expectativas, a máscaras sociales y temas de eso. Bueno, pues vaya tela con con la Sí, sí, letra. sí. Oye, tiene cosas, ¿eh? Tiene enjundia. Sí, tiene... Claro, bueno, vamos a ir avanzando pero madre mía, con la letra.
Pues muy bien. A ver, musicalmente me gustan mucho las guitarras. Utilizan también afinaciones bajas. Suena como así, como muy pesado. Los Sí. riffs es como si te estuvieran arrastrando al suelo. Y bien, van utilizando así como ritmos que son como muy percusivos, sobre todo en el estribillo. Se abren acordes largos, van creando ese sonido, em, que no sé si es que quieren potenciar lo que hablan de la letra con el tema del dolor y todo eso, ¿no? Pero bueno, tiene ese fondo. El bajo también ayuda tiene un ataque como muy marcado, Sí, los registros medios también. Se escucha incluso golpear de la cuerda contra el traste, da una sensación así como de sonido industrial, ¿no? Así como muy crudo. No, no es un bajo limpio, en el sentido de que tiene un grado de distorsión que lo va fundiendo con el bombo de la batería y está muy bien. Y la batería muy golpea. potente. Sí, de hecho, golpea con rabia, ¿no? Jugando con el tema del pain, ¿no? Del Sí, sí, dolor sí. y tal. Así que, bien, bien, me parece que está bien, acelerado, es técnica. Me parece que los ritmos va rompiendo con la métrica tradicional, está bien. Te da una sensación un poquito de desorientación, pero está guay. El sonido de la batería es como me gusta a mí, seco, cortante, así que bien, me parece todo eso correcto. Y la voz, creo que es una cantante de mucho nivel, David. Sí, sí, es alucinante. Además, tanto en modo medólico iba a decir, Melódico. melódico, que con los growls. Y además nos ha dejado flipando antes Sí, de que sí, hiciera la primera pausa, ¿no? sí. A mí me Pero llama la atención porque empezó cantando muy grave y en sí, sí, inglés. sí. Pero es que además tiene un buen chorro de voz, ¿eh? Sí, Tiene buena voz y la maneja a la perfección. eso es porque tanto los screaming como los guturales y tal lo ha hecho como con mucha, muy agresivo. Yo creo que representando un poquito lo que es la frustración y el dolor del que habla. Pero la voz melódica, así en plan limpio, muy bien, ¿no? Es decir, porque tiene una parte en la intro y después en el estribillo es melódico, es una voz que se abre, Sí, hace un registro bastante potente y alto y que tal vez entra en un poco más melancólico que la violencia de los versos normales, ¿no? Pero que la capacidad de pasar del gutural al canto, digamos, limpio es impresionante, ¿eh? Cómo lo hace. Muy bien. Sí, sí, sí. Pues venga, vamos a continuar. este Bueno, no es el fin. no está el fin. Muy bonito el solo, melódico, con una muy buena técnica de tapping. Así que, bueno, gran banda. Perfecto, pues gracias THS por traerlo al canal. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla.
Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí, más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.